Hola a todos, gracias por acompañarnos en la presentación de hoy. El seminario web de hoy cubrirá una de las últimas herramientas que se agregaron a ETAP, la gráfica de alcance UDM. Para usted será mostrada el día de hoy. Se agregó recientemente el UDM Scope Plot View, que permite hacer un análisis más flexible y eficiente de sus resultados para varios tipos de estudios en ETAP. Nuestra agenda de hoy incluirá la introducción de UDM Scope Plot View, junto con varios ejemplos de aplicaciones donde se destacarán algunas de sus características, como la medida de campo, la entrada de datos para la estimación de parámetros, así como el ajuste. También la preparación del archivo de instrucciones para la comparación de resultados, así como muchas otras características. Hacia el final de la presentación discutiremos sobre la estabilidad transitoria, las oscilaciones y las condiciones de amortiguación en algunos de los desafíos que definieron la necesidad de estas herramientas de análisis. Así que iniciemos el webinar. Para nuestro primer ejemplo vamos a demostrar cómo el UDM Scope Plot View puede trabajar y es una herramienta muy poderosa para estudios dinámicos. Se utilizó la estimación y el ajuste de parámetros. En este caso, tenemos algunos datos de medición de campo que necesitamos de nuestro gemelo digital, que necesita tocar para responder lo más cerca posible. Para eso, primero necesitamos el archivo, con los datos registrados en el formato requerido. Simplemente teniendo la columna de tiempo, y si no tenemos la columna de tiempo disponible, el UDM Scope Plot View reconocerá y detectará eso, y le dará la capacidad de trazar la señal, incluso sin un recuento de tiempo. Por supuesto, necesitamos los datos gráficos. Los datos medidos reales del campo que queremos trazar en el UDM Scope Plot View, como puede ver, serían los metadatos antiguos como debería hacerlo. Si no tenía el UDM Scope Plot View, le mostraremos en un segundo cómo se puede trazar simplemente y comparar los resultados que se generan a partir de TAP con el archivo CSV de UDM Scopes. Tenemos un sistema muy grande al que queremos realizar varias simulaciones de estabilidad transitoria para intentar que coincida con el que responde, aunque acabamos de ver en el campo la medición de datos. Primero hay que enumerar el eje UDM. Para que podamos tener acceso a los UDM Scope Plot View que podrían hacer eso, simplemente necesitamos abrir cualquiera de los modelos de unión en su sistema. Y una vez que esté en el editor de lógica gráfica del modelo UDM en la pestaña de simulación, puede abrir UDM Scope Plot View, ya que puede ver que el UDM Scope Plot View, separado en una ventana independiente, esto puede hacer hasta arriba incluso si no tienes ningún modelo UDM que abra tu ETAP, solo con un sistema complejo. Se compone de varias pestañas, una estadística de fuentes de datos y 4 pestañas de comparación que intentaremos aprovechar en la presentación de hoy, tanto como sea posible. En la pestaña Origen de datos Data Source, básicamente controlamos diferentes gráficas y resultados. Se muestran y también se comparan lo que se realiza como el análisis del resultado. Por lo tanto, puede cargar bases de datos de trazado o archivos de trazado, desde bases de datos individuales o desde varios archivos de este ejemplo. Al seleccionar la carpeta del proyecto de prueba, por ejemplo, además puede seleccionar el tipo de bases de datos, ya sea CUCB o SQLite, que también es compatible con módulos de TAP. También los diferentes módulos de TAP, incluyendo ámbitos UDM, estabilidad transitoria, arranque de motor o motor starting y análisis de cortocircuito con IEC 61363. Seguro que puede hacer diferentes estilos de cálculos para que en nuestro ejemplo de hoy que vamos a observar, carguemos el archivo CSV
que acabamos de mostrar para los datos de mediciones de campo. Una vez cargados estos datos, simplemente podemos generar el resultado como también vimos en CSV. Cuando abro el archivo CSV en Excel y vamos a hacer coincidir esa respuesta con esos datos reales generados por el módulo de estabilidad transitoria de TAP, subir desde el modelo UDM que estoy mostrando en este momento para el excitador. Como puede ver, simplemente necesitamos dejar caer un par de visores, así que realmente podemos generar ese archivo CSV, ese aspecto de archivo de base de datos. Muy bien, colocamos para la tensión del bus voltage, y vamos a necesitar uno para la frecuencia también. Entonces colocamos un bus frequency. Bien, simplemente generamos y este es el modelo UDIM. El modelo dinámico que vamos a intentar ajustar para que podamos igualar la respuesta de nuestro sistema de tipo ETAP, y mientras tanto vamos a hacer esto. Vamos a mostrarles otra capacidad del UDIM Scott Plot View, que es el archivo de comparación de gráficos o tramas. Para eso, cuando cambiamos la pestaña de comparación de bloques dentro de la pestaña de origen de datos Data Source, tenemos un conjunto de fecha y donde realmente vamos a asignar diferentes gráficos, tiene puntos de referencia o resultados. En este caso, nuestros puntos de referencia van a ser básicamente los datos medidos del campo. Justo en nuestro resultado van a ser el resultado general a partir del módulo de TAP de estabilidad, de los visores UDIM que acabamos de colocar en ese modelo UDIM, ¿ok? Entonces, comencemos primero, asignando nuestros datos de medición de campo como puntos de referencia, ¿de acuerdo? Primero vamos a asignar la tensión eléctrica de campo del excitador del sistema, como el punto de referencia con Comparison 1, Chart 1 del tipo Benchmark, ¿de acuerdo? Por ahora simplemente haremos clic en el botón de asignar, con ver la asignación del cuadro comparativo que hemos seleccionado. También podemos hacer una segunda gráfica con Comparison 1, Chart 2, y por último, pero no menos importante, la frecuencia con Comparison 1, Chart 3. Ahora podemos ver que tiene un cálculo muy terminado de ejecución y es para el escenario de estabilidad transitoria. Así que simplemente podemos traer nuestros datos del generador de archivos CSV desde TAP hasta el UDIM Scott Plot View. Entonces, para eso simplemente necesitamos ir a nuestra carpeta de proyecto y seleccionar el archivo CSV que acabamos de generar por estabilidad transitoria, que tiene una necesidad específica de mostrar lo que podemos ver, que es la eliminación de pérdidas profundas. El tipo de modelo UDIM en este caso es un excitador del modelo dinámico que estamos tratando de ajustar, aquel en el que agregamos este código antes. Luego el ID del modelo UDIM, su nombre, y el último es la coordenada de salida. En este caso, como mencioné, van a ser los datos del excitador para que el que vamos a usar, esos sean los primeros ejemplos del día de hoy. Y ahora tenemos que hacer la asignación de la trama o gráfica respectivamente. Bien, al igual que hicimos con los datos de medición de campo, necesitamos lo mismo ahora para dirigirnos a los resultados. Primero necesitamos cambiar el tipo de trama o para los datos que estamos manejando. Estos casos serán del tipo Benchmark, ahora del tipo Results, como punto de referencia donde el campo mide los datos y de nuevo el cuadro comparativo que necesitamos para asignar el bloque específico 2. Entonces, para la tensión eléctrica de campo que vamos a asignar para la comparación 1, grafique un resultado. Y para la tensión eléctrica solo necesitamos cambiar el gráfico Chart 2. También, y lo mismo para la frecuencia Chart 3. Ahora que hemos terminado de asignar, estoy creando una instrucción de comparación del gráfico. Vamos al folder de Plot Comparisons. En Plot Comparisons, puede simplemente cambiar a la pestaña de comparación y veremos cómo los datos ya poblados se rellenan automáticamente, y en el momento que simplemente hacemos clic en Plot All, todos estos datos de la gráfica se recuperan de donde se guardan y se muestran en la pestaña de comparación específica, que en estos casos la comparación es la principal, como hemos asignado a la 1. La comparación 1, aquí en la pestaña de comparación 1, Comparison 1. En la trama de datos de comparación
1 de la gráfica, una vez que trazamos todo, simplemente vamos a la comparación misma y comprobamos que hay en los resultados. Podemos ver, a pesar de que la respuesta es muy cercana, la respuesta de tab, que es la roja, hay líneas que están muy cerca. Todavía no están lo suficientemente cerca de lo que queremos para nuestra interpolación del gemelo digital. Entonces, en este caso comienza el proceso de afinación, para el cual necesitamos ir a nuestro modelo dinámico para el sistema de excitación o excitador. Para este caso vamos a empezar a cambiar algunos de los parámetros y dibujar la simulación de un lado a otro en etap. Obtendrá una simulación más cercana, una simulación más precisa. Entonces comencemos con esta ganancia proporcional. Gain key igual a 50. Y recomendemos hacer esto a veces un elemento a la vez. Esto básicamente sabemos que nos está acercando o no al resultado final. Una vez que hemos podido compilar un modelo, simplemente necesitamos ir y volver a ejecutar este escenario. Y ahora, en este punto tenemos los resultados de nuestra primera simulación de etap UDIM Scout Plot View, junto con el punto de referencia. Es ahora cuando mostramos la característica que corrige en 3 comparaciones y el porqué. Es tan potente para estos parámetros su afinación y estimación, que es el que ya nosotros tenemos en el cuadro de Overlay, que simplemente permitimos al usuario superponer tantos gráficos como resultados de C. E incluso podemos hacer esto con diferentes nombres. Así que podemos dar un nombre distinto para reconocer qué simulación en este caso usamos. Estamos ejecutando los KP iguales a 50, ¿de acuerdo? Así que vamos a agregar ese nombre aquí. Y esperar a que finalice la estabilidad transitoria para que podamos trazar el conjunto neto de datos. Ahora, la estabilidad transitoria es completa ya que podemos ver que el icono está disponible. Simplemente podemos hacer clic en el gráfico de nuevo y hay por lo que debemos que actualizar esta pestaña de comparación. Entonces podemos ver los resultados son diferentes a la primera vez. Podemos ver las líneas de color rojo, el racial original, los de arriba son de referencia y el rojo oscuro, que son los resultados de la última simulación. Nosotros pusimos la ganancia establecida en 50, reducimos esa ganancia y podemos ver que estamos acercándonos al escenario a los resultados de tensión eléctrica. Podemos ver que nos acercamos ahora a nuestra respuesta. Bien, entonces creo que tenemos que esperar para pasar por otro conjunto de ajustes de parámetros, para que podamos obtener un resultado mejor y más preciso, ¿ok? Hagamos lo mismo. Y de nuevo, parece que la ganancia proporcional nos está dando un resultado más cercano y preciso. Así que intentemos reducir una vez más, compilando el modelo UDIM a raíz, revisando cada pestaña para volver a ejecutar los resultados. Y mientras tanto, solo tenemos que ir de nuevo y cambiar el nombre de esa trama por KP10, así que podemos superponer y ver la diferencia de los resultados. Ahora que ha terminado etapa, podemos volver a hacer clic en la gráfica, dando clic en Plot All, y los resultados deben actualizarse en comparación una vez más. Ahora obtenemos el siguiente conjunto de resultados. Elegimos las tramas o gráficas de color verde. Y es un poco difícil de ver, pero de nuevo, si lo usábamos para significar capacidades, ahora las tramas verdes están mucho más cerca de lo del color amarillo, que es nuestro punto de referencia. Entonces creo que podemos con éxito decir que hemos ajustado con éxito nuestro modelo. Y ahora nuestro gemelo digital de etap está estrechamente relacionado. También los datos de medición se encuentran aquí. Además, esta característica de superposición, overlay, es lo que permite al usuario superponer tantas gráficas hasta que obtenga la respuesta correcta a la respuesta deseada. Pero al mismo tiempo podemos trazar individualmente aquí. Una vez que volvamos a la fuente de datos que podemos trazar individualmente, las selecciones de tramas bajo comparaciones. Entonces podemos ver que esta es una respuesta final para el conjunto final de resultados, o parámetros que se ajustaron en nuestro modelo dinámico. Podemos ver la respuesta de frecuencia. Es casi perfecto en el mismo que el uso de tensiones eléctricas, algunas diferencias menores pero aceptables. Y podemos ver cómo se hizo antes. La tensión eléctrica de campo, podemos ver cómo coincide estrechamente con él. El punto de referencia real, que es por supuesto que estos campos son datos medidos. Tendríamos todas las oscilaciones en el ruido que eso produce, mientras que
En nuestra simulación responde representando una señal sin ningún tipo de ruido. Pero podemos ver cómo el promedio de la señal no coincide con la respuesta de los datos de la medición de campo. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a nuestro siguiente ejemplo. Para este caso vamos a usar un sistema de la serie de estándares IEEE 3002. Y básicamente utilizaremos un nuevo UDIM Scott Plot View. Vamos a analizar y comparar los resultados de un estudio de impacto de tensión eléctrica realizando en este proyecto para diferentes modos de operación de una planta de energía eólica, que se va a modelar a través del elemento agregado que estoy destacando ahora mismo en el momento del diagrama unifilar. Tal plan renovable va a ser modelado dinámicamente utilizando los modelos genéricos proporcionados por el BEC, según el Consejo Coordinador de Electricidad Occidental. Estos modelos se agregaron recientemente a nuestra biblioteca UDIM de TAP, junto con varios otros modelos para sistemas de energía renovable. Y como puede ver, es un modelo muy complejo, dinámico, con diferentes tipos de controladores, tanto para potencia activa como reactiva, que se generan a partir del delta, que es el WTG tipo 4. Para este caso también tenemos un benchmark que satisface que es básicamente va a ser una simulación previa que se ejecute en él, tipo SQLite, del modo de operación de estabilidad transitoria, o la planta eólica, configurada para el control de tensión eléctrica como vamos a mostrar ahora mismo. Para eso necesito cargar una base de datos de estabilidad transitoria. Aquí desde el archivo del proyecto, como pueden ver, estabilidad transitoria, impacto de tensión benchmark. Vamos a cargar entonces las gráficas. Como puede ver, aquí están todas las diferentes tramas o gráficas para todos los elementos de estabilidad transitoria. Se traen los archivos y como pueden observar, ya salen aquí. Así que se puede generar fácilmente las tramas o gráficos para cualquier elemento que desee en el sistema. Para este caso vamos a seguir y realizar un procedimiento similar, aunque con su primer ejemplo. Voy a tratar de igualar el uso de la trama competitivamente de una manera diferente. De esta manera no se compara el resultado, no se intenta igualar. Mientras estamos ajustando el modelo, sino en realidad se comparan los resultados a medida que cambiamos el modo de funcionamiento de la turbina eólica. Entonces, para este caso vamos a seleccionar tres señales, que van a ser la tensión eléctrica en la terminal del generador de turbina eólica. Damos clic en asignar. Luego, demos clic en el punto de referencia para la potencia activa con chart 2. La potencia reactiva en el chart 3 y damos de nuevo asignar. Básicamente estamos siguiendo el mismo procedimiento para seleccionar esta pestaña de comparación, gráfico, número y tipo de gráfico en este caso. Estos son los puntos de referencia. Una vez más, como podemos ver, necesitamos asignar la potencia reactiva. En tercer lugar, el poder activo en chart 2. Bien, entonces, ¿por qué no vamos a la pestaña de comparación de tramas o gráficas? Demos clic en el botoncito de Plot Out. Podemos ver si hacemos clic en la gráfica de todo. Observamos la gráfica ahora como está la tensión eléctrica en las terminales de esta máquina que se está controlando porque se reduce la tensión debido al estudio de impacto de tensión simulado en ETAP con la turbina eólica o la planta de energía. Esto o estas plantas eólicas intentan controlar la tensión eléctrica. Obtengan la inyección de potencia reactiva en el sistema mientras que la potencia activa permanece constante, ¿ok? Así que ahora vamos a continuar y simplemente cambiar el modo de operación de estos modelos dinámicos. Y si ustedes están familiarizados con esto, es el control de combinación diferente del flujo, ¿de acuerdo? Las banderas se encuentran en la sección inferior del modelo UDIM, como pueden ver aquí en alguna descripción. Ahora que hemos probado o hemos mostrado los resultados para ese control de tensión local, vamos a pasar ahora al control de potencia reactiva. Así que para lo cual necesitamos modificar esto a 0 y el resto de ellos también. Simplemente necesitamos compilar los resultados. Vaya a su sistema de cálculo, ejecute los cálculos. Bueno, el ETAP está corriendo. Y de nuevo, en la fuente de datos, Data Source, vamos a seleccionar ahora nuestros resultados y los vamos a comparar con nuestro punto de referencia. Ok, de nuevo vamos a traer los datos de SQLite
de la base de datos de estabilidad transitoria como se muestra en pantalla. Simplemente seleccionemos esto que acabamos de probar en TSV1 como impacto de tensión -2. Vamos a cargarlo en el botoncito de load y podemos ver que tenemos cientos y cientos de gráficas o tramas disponibles aquí en la vista de la parte superior de la ficha de datos, pero no nos vamos a centrar en la trama del generador o gráfica de turbina eólica ahora. Nos ocuparemos del primer ejemplo. Necesitamos cambiar el tipo de resultados o el tipo de gráficos que van a resultar. De nuevo, asignarlo al correcto. Tabla de comparación, la tensión eléctrica en las terminales, que está asignándose como gráfico 1, comparison 1, chart 1, con tipos de results, y podemos ver que generamos la trama antes asignada o gráfica antes asignada. Luego tenemos la potencia activa asignado a chart 2 y la potencia reactiva asignada al gráfico número 3, comparison 1, chart 3. Ahora vamos a pasar a la pestaña de comparación. Podemos ver de nuevo que esta es la comparación de la gráfica o trama con el archivo original, que se ha generado automáticamente como lo hicimos con este medio disponible desde el Plot Data. Y del modo que podemos trazar todos, podemos ver los resultados comparados en una comparación en una pestaña para que pueda ver las diferencias. El amarillo es el punto de referencia. Como se explicó, el modo de operación del generador de la turbina se configuró en el control de tensión eléctrica. Por lo tanto, podemos ver cómo la tensión eléctrica en las terminales se está controlando realmente a través de la inyección de potencia reactiva, mientras que para la sección de resultados o para el resultado configurado allí se ejecutó el archivo. El modo de operación se configuró en el control de potencia reactiva, que como puede ver se mantiene constante a 0 porque, digamos, por ejemplo, no queremos simular ninguna inyección de potencia reactiva de nuestro plan de fuentes de energía renovables y obtener también la potencia activa no se ve afectada. Entonces, ahora podemos continuar y regresando al UDIM Graphic, además podemos ver el modo de operación que no es más que el modo de control de factor de potencia. Y nuevamente simplemente necesitamos cambiar la combinación de banderas, compilar el modo una vez más. Observe usted que cambiamos el valor. Vuelvo a ejecutar los datos, el modelo ha sido compilado. Simplemente podemos continuar y volver a ejecutar el escenario de estabilidad transitoria. Y una vez más nuestro UDIM Scope Plot View nos permitirá hacer uso de la función de superposición. Bien, aquí pondremos Plot Name a Power Factor o PF Control. Ahora que terminamos de ejecutar los resultados, simplemente podemos hacer clic en Plot All. Y recuerde, continuamos con la pestaña de comparación. Podemos ver los resultados. El modo de control del factor de potencia está configurado para que podamos verificar en el modelo de unión la realidad. Es realmente un factor de potencia, como puede ver, 0.98 o 98%. Lo cual puede ver si queremos mantener constante la potencia activa, necesitamos comenzar a proporcionar algo de potencia reactiva. Como puede observar en la gráfica oscura o en la gráfica de color rojo, dado que estamos reaccionando o inyectando más potencia reactiva, la tensión eléctrica en las terminales reales es ligeramente más alta. Y por supuesto, una vez que aplicamos el escenario de impacto de tensión o simulación o perturbación en la estabilidad transitoria, no estamos controlando la tensión eléctrica. A medida que controlamos el factor de potencia, mantenemos constante el factor de potencia. Ahora, sin embargo, hemos pasado por este proceso de comparación, instrucciones de comparación, preparación de archivos. Esto es lógico que no tengamos que pasar por estos procesos nuevamente. Y esa es la razón por la que permitimos exportar ese archivo de instrucciones de comparación que tanto trabaja para preparar. Entonces, la próxima vez podría usar para poner importantes datos, obtener los resultados, comparar sus resultados automáticamente sin tener que configurarlo nuevamente para comparar archivos de instrucciones. Entonces, puede hacer clic en exportar, ¿de acuerdo? Y esto los dirigirá a la carpeta de su proyecto, así que realmente podemos poner y cambiar el nombre de este seminario web. Pongamos Webinar Instructions. La comparación del archivo de instrucciones se ha exportado con éxito. Podemos
borrar retrasos, borrar, bloquear, simplemente importar de nuevo, seleccionarlo e importarlo. Entonces, tenemos los resultados y todas las instrucciones de comparación que hemos configurado previamente. Nuevamente, trayendo o importando la estructura existente. Y también, en este caso que tenemos que comparar los diferentes modos de funcionamiento del generador o del aerogenerador, queremos importar un archivo de instrucciones de comprensión diferentes que hemos creado previamente para mostrar la versatilidad y lo potente que puede ser. Por ejemplo, en este caso simplemente estamos comparando 3 señales diferentes del WTG, pero en realidad no podíamos traer o comparar señales. Estamos viendo todos nuestros elementos siempre y cuando tengamos la base de datos desde la estabilidad transitoria. Son de cualquier otro módulo que estemos seleccionando para comparar las gráficas. Para este caso, tenemos no solo el generador de turbina hidráulica y sus gráficas o tramas, sino también subtramas para el generador síncrono principal del sistema, para que con esto podamos observar el comportamiento, los diferentes modos operativos de donde queremos observar y ver cómo afecta el comportamiento y la respuesta del generador principal en términos de potencia activa, potencia reactiva, mediciones de campo, y también me gustaría obtener un motor grande, que es una de las cargas más grandes del sistema. Una vez pulsamos una vez más pulsamos el botoncito de Plot All, simplemente podemos ir a las diferentes pestañas de comparación. Este es el que ya tenemos y chequeamos. El siguiente es el generador en la ficha o el folder de Comparison 2 o potencia activa, y por supuesto también energía mecánica del gobernador, el sistema del gobernador. Y si vamos a la ficha de Comparison 3, veremos la potencia reactiva, la corriente de campo y el campo, la tensión eléctrica, y cuando damos clic en la ficha de Comparison 4 tendremos la respuesta de una de las grandes cargas del sistema. Así que podemos ver cómo esta herramienta podemos comparar no solo los resultados de un elemento a la vez, sino varios elementos, varias señales a la vez. 4 modos de operación diferentes de nuestro generador de turbina eólica. Agregué en realidad esto para poder importar archivos de instrucciones creados previamente, lo que le permite a la lista realizar un análisis más eficiente de sus resultados. Ahora vamos a un siguiente ejemplo. Vamos a hacer un tipo diferente de estudio. Los estudios de arranque de motores son esenciales en los sistemas de potencias industriales, ya que sirven para varios propósitos. Por ejemplo, la caída de tensión eléctrica o el impacto de tensión eléctrica. Debido a esta orientación de un motor, dimensionamiento del motor, el tiempo de aceleración de arranque del motor, o inclusive simplemente la evaluación de estabilidad después de que un motor grande está recién arrancando o cambiando. Y para cada uno de los propósitos, ETAP tiene este tipo de módulos para soluciones, ¿cierto? Sin embargo, hoy, con el UDIM Score Plot View, aprenderemos cómo podemos combinar todas estas soluciones para hacer el análisis de resultados más eficiente, ¿ok? Entonces, en primer lugar, vamos a ejecutar una macro rápida de escenarios para los que ya hemos preparado la presentación, donde aprenderemos básicamente esto, con un par de motores de nuestro sistema. Estos 3 módulos diferentes, hay 3 tipos de diferentes de estudios. El primero es el motor que es de estabilidad transitoria. Entonces, cuando ejecutamos el escenario dinámico, también podemos realizar el análisis de arranque dinámico. El tercero va a ser el motor estático, que arranca a través del modo de aceleración del motor en ETAP. Entonces, el ETAP está funcionando en segundo plano. Bien, vayamos al botoncito de Clear Leads. Bien, ya que limpiamos esto con la herramienta, su herramienta para que podamos traer los datos de la trama ahora mismo, podemos mostrarle cómo puede traer múltiples archivos desde el botoncito de Plot Solutions, desde una carpeta de proyecto específica, en este caso para el motor starting. Iniciemos esto con la capacidad estable y transitoria. Vamos al disco de la computadora. Necesitamos seleccionar el tema del archivo ts-ms, fragmentamos los resultados que acabamos de ejecutar, los cargamos y podemos ver aquí el nombre del archivo ts-ms. Ahora, para el arranque del motor con el combo box, vamos a seleccionar motor starting. Tan pronto como tengamos un par de nombres del informe de estudios o diferentes, uno para dinámico
y otro para arranque. Entonces vamos a cargar varios gráficos al mismo tiempo. Simplemente seleccionar la carpeta del proyecto real, como puede ver aquí, la ruta de la carpeta del proyecto para una carpeta de este proyecto en sí per se. Eso se selecciona automáticamente para que podamos cargar archivos de datos de informes de salida o gráficos de salida simultáneamente al mismo tiempo. Aquí tenemos el MS Dynamic y el MS Static. Para los estados estáticos, tanto de nuestra preinforme, tanto de la base de datos del plot. Adicionalmente, y como también es importante importar un archivo de estructura previamente creado, podemos ver la comparación entre los tres tipos diferentes de estudios que acabamos de ejecutar, para los cuales voy a trazar señales específicas. Son parámetros específicos como el deslizamiento o el slip, que está relacionado con la velocidad, el boost en las terminales, la tensión eléctrica de ese motor, la corriente de línea, pero también la potencia activa del generador principal del sistema eléctrico. Así que podemos analizar el impacto de iniciar o arrancar el motor en la generación real del sistema. Entonces, una vez que hacemos clic en Plot All para que podamos ver las respuestas diferentes, recuerde, la primera son los resultados para lo que se está mostrando como una alta de estabilidad transitoria, la segunda en el medio para la fragmentación dinámica del motor y la última en la parte inferior para la estática del motor. Así que podemos ver en la respuesta de deslizamiento que está directamente relacionada con esa respuesta de velocidad en la máquina de inducción que se está iniciando. Podemos ver cómo se inclina el arranque dinámico del motor, que está funcionando en más módulos de aceleración y en el modo en el eje X de fragmentación, realizando una estabilidad transitoria a un nivel muy similar en el conjunto para algunos transitores que está básicamente relacionados con el modelado dinámico diferente de todos sus elementos en el sistema. Así que vamos a ver la tensión eléctrica en las terminales que estamos teniendo aquí, el fuerte impacto del generador de la turbina eólica y el excitador del generador síncrono, que está tratando de controlar la tensión eléctrica del sistema, que por supuesto no se considera para otros estudios como la dinámica del arranque del motor. ¿Ok? Con el arranque del motor, al iniciarlo, simplemente podemos ver el impacto de la tensión eléctrica de arranque del motor, que es muy simple y por eso no necesitamos demasiada información o demasiados datos para el arranque estático del motor. Pero básicamente su propósito es muy simple, determinar el impacto de la tensión eléctrica debido al arranque del motor, ¿ok? A continuación, en la tercera ficha o tercer folder Comparison Tree, tenemos la corriente de línea real o la corriente en las terminales para el motor. Para la estabilidad transitoria en realidad podemos ver diferentes transitorios durante los diferentes momentos, simulaciones que no se observan en la ventana de arranque dinámico. El modelo dinámico que comienza muestra una forma de onda muy similar, un comportamiento muy similar. Debemos tener en cuenta que durante el arranque dinámico del motor no consideramos el modelo dinámico de todos los elementos del sistema, solo el viento, el motor, la máquina de inducción que se está iniciando en esta simulación. Y por último, en la ficha de Comparison 4 podemos ver la potencia activa real del generador, que por supuesto también es controlada o impactada en el mismo caso de estabilidad transitoria, mediante el gobernador real o el sistema de estos generadores que no está considerando simulaciones también. Ahora, con el uso de estas simulaciones no solo pudimos mostrar o generar el resultado de una manera gráfica, como ustedes pueden ver en este momento, sino que también analizamos los resultados como hemos estado mencionando hasta ahora. Por ejemplo, si en este caso queríamos evaluar más tensión eléctrica en las terminales para determinar si cae fuera de un rango aceptable u otra cosa. Por supuesto, vayamos a la gráfica disponible en la pestaña de fuente de datos, Data Source, de tramas o gráficas disponibles y verifiquemos cada una de las tramas. Aquí con cientos, por cierto, en su lugar podemos hacer uno de los de las pestañas de análisis de la herramienta como se observa aquí, lo que proporciona un conjunto de filtros múltiples con condiciones útiles predeterminadas en este momento que verifican todas las bases de datos disponibles para generar las gráficas. En conclusión, pueden estar infraccionando reglas o que no cumplen ciertos criterios, ¿ok? Por lo que tenemos un rango específico y una vez que hacemos clic, habilitamos cualquiera de los filtros, una de las tramas que se analizan a través de la pestaña de datos de tramas o gráficas disponibles, que no cumplen los criterios, eso significa que estén fuera del rango.
La herramienta de UDIM Scott View generará las gráficas para que usted, sin tener que verificar y marcar manualmente el cálculo y verificar el número. Entonces, por ejemplo, para este caso podemos verificar una tensión eléctrica en las terminales del motor, que podemos establecer, por ejemplo, entre 110% y 85%, e intentar trazar las selecciones y de cientos de casos. Cientos de datos, solo generamos dos, específicamente la tensión eléctrica de las terminales del compresor B, que por supuesto es susceptible de ir por debajo de ese umbral, por debajo de eso. Entonces, son uno de los motores que se ha puesto en marcha durante las simulaciones. Sin embargo, vemos que después de la aceleración o en el arranque en tiempo ha pasado, la tensión va dentro del rango aceptable. Otro ejemplo puede ser deslizamiento del arranque de motor, que en este caso en realidad podemos usar el estuche de estabilidad transitoria. Digamos que queremos marcar o queremos generar las tramas o gráficas para esos motores, cuyo deslizamiento es mayor al 5%, o incluso superior al 10%. Lo que suele indicar que el motor ha pasado a una situación alta. O básicamente ha comenzado un arranque debido al balanceo de torque entre el torque de aceleración y el torque de carga real. El torque de motor real ha producido este motor para detenerse y operar en un dial de velocidad. Básicamente no su velocidad nominal no es eficiente para operar un motor en ese punto. Es por eso que necesitamos generar y verificar una de esas condiciones. Como se puede observar a continuación, es ahora donde se señalan los gráficos llamados Cloud View, que uno de los motores que empieza a hacer la estabilidad transitoria, motor denominado Crusher. En realidad llega a su velocidad nominal después del 3. Como puede ver aquí, está siendo marcado y desestabiliza en torno al 47%. Esta alimentación, lo que significa que estos motores no podrían acelerar. Tal vez necesitamos tomar algunas otras medidas, reducir la carga o tal vez actualizar más, obtener un motor más grande, si eso es posible, si estamos en la etapa del diseño del proyecto. Pero esto es lo que UDIM Scott View puede hacer. Puede permitirle, en lugar de tener que verificar cientos de casos, cientos de tramas o gráficas de motores, simplemente habilitando una de las capacidades de filtro. Adicionalmente tenemos otros filtros para, por ejemplo, la tensión eléctrica, digamos que queremos analizar para un estudio de estabilidad transitoria, un rango de tensión de bus entre 110%, un mínimo del 82%, para todos los diferentes casos que tenemos de tensión estática que impacta en el motor, comenzando en el arranque del motor y estabilidad transitoria, así sucesivamente. Simplemente podemos seleccionar todos los disponibles, trazando los datos disponibles y a través de las pestañas, analizar y habilitar el filtro. Haga clic en la selección de Plot Selections. Y vamos a los resultados para las tramas o gráficas infractoras, o que infringen una regla. Como podemos ver de nuevo para el caso de arranque de motor, tenemos un solo bus de 50, alrededor de 50 en nuestro sistema, que básicamente se infracciona. Para esto se ayuda y tiene un gran propósito. Como en este punto no tenemos alertas disponibles en la estabilidad transitoria, pero en la unión con el UDIM Scott View, simplemente puede habilitar los diferentes filtros y tener una solución alternativa para esta característica. Muy bien, regresemos. Antes de pasar a la última sección o últimos ejemplos para la presentación de hoy, primero deberemos refrescar algunos temas. Como todos sabemos, en los estudios de estabilidad transitoria, para construir estudios se modelan y analizan diferentes tipos de perturbaciones o disturbios para determinar la capacidad del sistema de energía para volver a una condición inestable después de tales eventos. Uno de los rituales que solemos vigilar durante este tipo de estudios es el ángulo del rotor. Después de una perturbación, el ángulo del rotor de las máquinas del sistema debe permanecer dentro de un rango de estabilidad específico. Una vez que el ángulo excede el rango preestablecido, esta estabilidad de nuestro sistema se ve comprometida. Ahora podremos detectar esas condiciones a través de UDIM Scott View. Les mostraremos en un minuto con un ejemplo.
Además, como podemos ver, los resultados de estabilidad transitoria siempre se dividen en tres, al tener oscilaciones de señal. Estas oscilaciones pueden ser de diferentes formas, magnitud y tiempo. Uno de los principales actores en esta oscilación es el efecto de amortiguación, representado en los elementos como los devanados de amortiguación de nuestros generadores síncronos, en el motor o simplemente la masa inercial de las grandes máquinas en nuestro sistema eléctrico. Estos elementos jugarán un papel crucial en la determinación de la estabilidad del sistema. Algunas de las diferentes condiciones de amortiguación se muestran en esta diapositiva. El primero no necesariamente uno que nos gustaría experimentar en los sistemas de energía, representar el comportamiento inestable, que no se amplifica, seguido de otro sin amortiguar. Aunque no es inestable, no es lo que nosotros desearíamos. Un deseo que responde cuando se trata de tendencias del escenario de estabilidad transitoria, como mencionamos antes. Durante el análisis de estabilidad transitoria, nos centraremos en eso, en la capacidad del sistema para volver a un punto operativo, a un punto de operación estable, que es básicamente lo que vemos en el primer elemento de la siguiente diapositiva. Una categoría del tema subamortiguado es el tipo de señal o respuesta de la que nos dirigimos para estos estados. Sin embargo, todavía tenemos un par de otras condiciones que también son importantes. Al igual que el amortiguado críticamente, que es factible desde el punto de vista matemático, su comportamiento físico podría no ser para la mayoría de los equipos del sistema de energía. A menos que tengamos la condición de sobreamortiguado, eso podría representar una señal de corrección correcta, el tiempo de reacción de los diversos comportamientos, lo que puede conducir a estos problemas en nuestros sistemas eléctricos, que está baja tensión eléctrica o baja frecuencia libre. Si bien se establece por esta razón, hemos agregado la capacidad al UDIM Scope Plot View para probar rápidamente. Algunas de estas condiciones tienen que encontrarse en el estado de la estabilidad transitoria o estabilidad dinámica, con alcances del UDIM Scope Plot View, con alcances de UDIM, ¿ok? Que le permitirán a ustedes analizar los resultados y tomar las medidas adecuadas en caso de cualquier estabilidad. Muy bien, vayamos al ETAP. Ahora, volviendo al sistema eléctrico de prueba, vamos a analizar un caso con falla, para el cual tendremos que determinar el tiempo crítico de limpieza de falla, que es un elemento típico durante los estudios de estabilidad transitoria. Entonces, mientras eso se está ejecutando, tenemos que ir al UDIM Scope Plot View, ver y seleccionar la base de datos de gráficos real del caso que queremos analizar con falla. Una vez que hayamos cargado los datos de gráficos, el tiempo crítico de eliminación de fallas se determinará con la ayuda del filtro de ángulo de potencia relativa, disponible a través de la pestaña análisis de la herramienta. Vamos a tener un rango típico entre 90 y menos 90, del cual fuera el ángulo de potencia relativo podría conducir a condiciones muy inestables en nuestro sistema. Entonces, una vez que hemos habilitado para filtrar y establecer el rango típico o el rango requerido, para que ese ángulo sea después de la condición de falla o después de que ocurra la perturbación, simplemente podemos graficar las selecciones. Y podemos ver que hay dos máquinas en nuestro sistema, uno de los generadores síncronos y uno de los motores síncronos. Van más allá de ese rango, por lo tanto la estabilidad de nuestro sistema puede verse comprometida. Muy bien. Así que la solución en este caso, después de haber aplicado el filtro y la herramienta ha analizado cientos de tramas o gráficos, es simplemente reducir la falla, que para este caso se estableció con 450 milisegundos. Así que ahora podemos simplemente reducir esos tiempos, tal vez a 150 milisegundos, y simplemente volver a ejecutar el escenario. Ahora, después de los escenarios ejecutados en ETAP, simplemente podemos volver a la vista de UDIM Scope Plot View y con la misma estabilidad de rango preestablecida, rango para el ángulo de potencia relativo, podemos hacer clic en Plot Selection. Y ahora recibimos el siguiente mensaje. No plot, ¿ok? Cumple con los criterios del análisis, lo que significa que para el filtro que hemos habilitado en este momento, todo el ángulo de potencia relativa o el ángulo de flujo relativo de todas nuestras máquinas está dentro del rango de estabilidad que hemos predeterminado.
Si reducimos estos rangos de estabilidad, digamos 10 y menos 10, podemos ver los resultados reales de nuestro sistema eléctrico y cómo los generadores síncronos están ahora entre una condición de operación mucho más estable. Una vez que el valor predeterminado esté claro, agregue 150 milisegundos. Así que podemos decir que se puede determinar y establecer que el tiempo de pantalla de flujo crítico en este caso es de alrededor de 150 milisegundos. Ahora, para el último ejemplo de la presentación de hoy, vamos a analizar un caso de load shedding, segregación de carga o desprendimiento de carga. Y estaremos prestando especial atención a las respuestas del generador síncrono. Después de que la respuesta específicamente del gobernador en nuestro sistema, vayamos a la ficha del gobernador, para lo cual hemos simulado un modelo de UDIM. Mientras comprobamos el modelo de UDIM, podemos empezar a ejecutar la simulación. Revise el modelo UDIM. Hemos agregado varios alcances para que podamos verificar las señales internas de las funciones de transferencia. Y vamos a analizar la estabilidad del sistema en función de su respuesta, como UDIM Score Plot View también. Ahora que la simulación ha terminado, simplemente podemos seguir y seleccionar los datos de la gráfica para que lo que necesitemos veamos el UDIM Scope. Podemos despejar la selección si pudiéramos tener una lista de limpia de tramas o gráficas. Así que tenemos todos los datos de la gráfica que estamos obteniendo de los alcances UDIM Scopes de las señales internas de esta función de transferencia del gobernador. Una vez que vamos a determinar la estabilidad del sistema, los filtros de condiciones de amortiguación en la pestaña de análisis de la herramienta, primero desactivarán el ángulo del filtro, el ángulo de potencia relativa. ¿Ok? Vamos a aumentar. Entonces, no queremos ser tan estrictos con esto. Y al respecto, hemos seleccionado y hacemos clic en trazar todo. Podemos ver cómo se comporta sin amortiguamiento. Está trayendo dos gráficos que ciertamente coinciden con descripción. El del lado izquierdo sin amortiguamiento, simulación o señales como el de la derecha, que son estables o no son deseados para el análisis de estabilidad transitoria, digamos. Y la razón es que al verificar las condiciones de sobreamortiguamiento para nuestras gráficas o tramas, notamos que la salida de la potencia mecánica de estos generadores está sobreamortiguada. El tiempo de reacción del controlador para la turbina y el sistema del gobernador es demasiado lento. Eso es bueno de antemano, o que recibimos el análisis que se realiza a través del UDIM Score Plot View. Así que podemos ir al modelo UDIM para el gobernador y notar que una de nuestras preocupaciones de tiempo está transmitiendo alto, ¿cierto? Lo que probablemente está causando la inestabilidad en nuestro sistema. Una vez que reducimos esa constante de tiempo, que es lógico tener una constante de tiempo mucho más rápida o más baja, como 0.1, o más de la turbina, una turbina de gas, simplemente podemos compilar el modelo, volvemos a ejecutar los modelos y cálculos y abrir nuevamente el UDIM Scope Plot View si la simulación está finalizada, y de nuevo sale el mensaje de no plot, ya que no cumple con ese criterio, y lo que significa que no hay señal abierta hacia abajo. Señal interna para el modelo del gobernador, no hay señal sin amortiguar. Por lo tanto, si desactivamos la gráfica, el filtro, y luego vamos y comprobamos la respuesta real de nuestro generador y de nuestro gobernador, podemos ver que la respuesta no es estable. Está mostrando una condición de estado amortiguado. Por lo tanto, no es necesario que el alcance UDIM lo marque, porque el sistema es estable. Así que podemos ver eso, y ahora con la ayuda de los diferentes filtros para las condiciones de amortiguación, pudimos identificar rápidamente una posible problema de estabilidad en nuestro sistema eléctrico, y pudimos solucionar y verificar los resultados. Estamos en lo cierto después de ejecutar la estabilidad transitoria de las simulaciones, ¿ok? Para resumir, como se ve en la presentación de hoy, el UDIM Score Plot View es una herramienta que puede ayudarnos a realizar la estimación de parámetros de los días de ajuste de parámetros en comparación.
de nuevo con los datos medidos en campo, y también proporcionan muchas capacidades para organizar la forma en que los datos deben mostrarse para diferentes estados. Por último, también proporciona múltiples capacidades más allá de lo que está presente aquí, que incluye el filtrado de análisis y una mayor comparación de análisis de señales. Eso se puede personalizar a las diferentes opciones en la trama del editor del UDIM Scout Cloud View. Muy bien. Muchas gracias por asistir a este seminario web. Esperamos verlo en nuestros próximos seminarios web técnicos. Gracias por su tiempo. Hasta la próxima.